Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Esta tarde, la verdad, tenemos algo histórico. Como nunca antes en la televisión se había hecho un desglose y una consecución de la descripción de uno de los grandes problemas mundiales en salud y una enfermedad que está azotando en esta época actual, que es la insuficiencia renal crónica. De aquí en adelante vamos a estar hablando mucho sobre este tema y esta hora quédense con nosotros porque van a aprender realmente en qué situación nos encontramos y estamos expuestos todos. Así que bienvenidos a Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, servidor, le doy la más cordial bienvenida y comenzamos. En otros programas ya hemos comentado acerca del gran problema que se está viviendo en la actualidad y que está prácticamente tronando, digamos, o quebrantando completamente el Sistema Nacional de Salud, no nomás de México, sino de otros países. Esta tarde nos hemos dado a la tarea de armar un programa para que realmente sea prácticamente hasta educativo. Para ello tenemos a especialistas y estamos respaldados por la empresa mundial líder en el área de insuficiencia renal o de apoyo al riñón, que es Fresenius Kabi, que a partir de esta tarde se integra a nuestro equipo de trabajo. Y para ello quiero dar la bienvenida a su director médico, el doctor Rafael Montúfar. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación al programa. Al contrario, pues muchas gracias por el apoyo y también me da muchísimo gusto, ya habíamos hecho un programa juntos, doctor, pues ya estás aquí otra vez, ya eres la estrella del riñón, mi estimado doctor Simón Ojeda, nefrólogo pediatra y además un líder de opinión en todo lo que se refiere a la prevención, tratamiento, diagnóstico oportuno de la cuestión del riñón. Yo creo que cualquier persona que en este momento nos esté viendo, podemos tener esta situación, ya que son múltiples las causas. Por supuesto que la número uno causal es la diabetes. Entonces, bueno, pues es algo muy interesante y vamos a apurarnos a iniciar con esta información. Realmente va a ser todo un curso relacionado con el cómo cuidar y preservar nuestro riñón, ¿no? Pues iniciamos y primeramente me gustaría, doctor Montúfar, que platicáramos. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Sí, bueno. Antes que nada, la insuficiencia renal crónica creo que ha llegado a límites de ser un problema de salud en el país, y no en el país, en el mundo. Y bueno, como definición, tenemos la insuficiencia renal crónica como una afectación a las funciones del riñón, en donde se está perdiendo la masa renal funcionante y en donde de alguna manera las funciones como son la excreción, la función metabólica y la función de reabsorción están teniendo alteraciones. Algo que es muy importante es decir que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad irreversible y que si nosotros no hacemos nada, tanto el médico como el paciente, que también debe de tener mucho que hacer en este tipo de enfermedades porque debe de ser muy ordenado, debe de ser muy disciplinado para pegarse a un régimen dietético y también para poder llevar todos sus medicamentos como deben de ser. Entonces, la diferencia de que el paciente se apegue a esta dieta y de que tenga un tratamiento adecuado son los meses que él puede conservar la función renal que le queda cuando se detecta que es insuficiente renal. Con esto podemos entender, doctor Montúfar, que entonces con una disciplina, con un programa nutricional y obviamente unos hábitos alimenticios adecuados, cualquier persona que en este momento ya tuviera un daño en el riñón puede frenarlo, y quien no lo tiene, por supuesto que con mayor razón lo puede hacer. ¿Es así? Claro. Creo que alguna de las cosas que son muy importantes es hacer una detección temprana del paciente que tiene insuficiencia renal. Y esa temprana estamos refiriéndonos a que si sabemos que es un paciente que es diabético, que es un paciente hipertenso, tendremos que estar monitoreando su función renal. ¿Por qué? Porque la función renal podemos estar con el paciente en etapas más avanzadas y desgraciadamente este paciente no siente ninguna alteración hasta que está ya con una pérdida considerable de función renal.
Por supuesto. Estamos viendo tal cual de lo que estamos platicando y bueno, vienen ahí 3 puntos interesantes que se ven afectados. En este caso es la función excretora, la metabólica y la endocrina. Aquí, ¿qué nos puedes comentar sobre estos 3 puntos? ¿Cómo se reflejan? ¿Cómo una persona puede saber o puede empezar a percibir que está teniendo ya esta afectación? Sí, volviendo a la definición, muchas de las personas incluso se dan cuenta que el paciente tiene o que ellos tienen insuficiencia renal cuando llegan a un centro de urgencias por un problema que ellos sienten que es de insuficiencia respiratoria. El paciente se agita mucho, el paciente no puede respirar, al paciente le falta aire. Cuando hacemos algún tipo de exámenes de laboratorio, vemos que en realidad este tipo de problema no es insuficiencia respiratoria, sino que el paciente ha perdido una cantidad o no ha producido una cantidad de hemoglobina y encontramos un paciente anémico. Correcto. Un paciente anémico en el que el paciente puede respirar, pero no tiene quien le lleve ese oxígeno a las células. Entonces es un paciente que se está cansando mucho. Y muchas veces es la primera manifestación que tenemos en algún paciente que tiene insuficiencia renal. Y esto estamos hablando de que él ya debe de estar en etapas bastante avanzadas. Claro. Definitivamente que en el caso de los niños, doctor Ojeda, me gustaría que empezaras también a participar en esto. Yo creo que los niños puede ser la mejor medida de prevención que pudiera hacer el país, ¿no? Sí, efectivamente, ya en un programa previo, como tú lo apuntaste, habíamos comentado que la etiología del paciente pediátrico menor de 18 años en cuanto a insuficiencia renal crónica es más en favor de otro tipo de padecimientos. Se apuntan enfermedades del aparato urinario, como es la uropatía obstructiva, que ocupa la tercera parte de todas las causas, claro. Las enfermedades adquiridas de tipo glomerular, y hay otras secundarias a nefrotóxicos y tanto fármacos como otro tipo de sustancias que pueden dañar el riñón. Y en efecto uno puede hacer diagnósticos oportunos. Ya lo comentamos, desde el diagnóstico antenatal de la uropatía obstructiva en la semana 24-28 del embarazo y detectar una obstrucción en el aparato urinario intraútero, hasta otros padecimientos que mediante cinta reactiva, de manera intencionada, encontramos proteinuria importante y al darle seguimiento, pues documentamos una enfermedad renal. Claro. Comentas algunos de los estadios que pueda haber en el cual ya hay una presencia clínica, que estamos hablando, las proteínas que se presentan en orina, cuando se hace ese general de orina, se pone la tira y bueno, reportan que hay proteínas en la orina, lo cual ya es una llamada de alerta. Ahora, doctor Montúfar, hablando de los estadios de la insuficiencia renal crónica, ¿cómo poder medir, cómo poder saber, bueno, qué tanto tengo dañado el riñón? ¿Poquito, mucho, regular? ¿Cuál es la manera de semblantear en qué lugar se encuentra ese riñón? Sí, tenemos una función renal que vamos a decir que es el 100% cuando el paciente está bien, hasta el 110%. Cuando tenemos, bueno, lo podemos dividir o lo podemos clasificar por estadios o por etapas. Claro. Y tenemos un estadio 1 en el que el paciente tiene solo un poquito de riesgo de daño renal. Okay. Y tenemos cuando el paciente tiene menor de 90 mililitros por minuto o llevándola a porcentajes, menor del 90% de función renal. Correcto. Entonces, ese tipo de pacientes tenemos que detectarlo y tenemos que hacer la etapa inicial de tratamiento. Pero, volviendo a lo que estábamos, la segunda etapa es cuando el daño renal tenemos de 60 a 89%. Después la tercera es de 30 a 59 y de 29 a 15. En estas 3 etapas creo que es cuando el diagnóstico debe de ser más oportuno, porque ahí está la diferencia de que el paciente evolucione rápido a tratamientos dialíticos o que podamos conservar su función renal. Claro. Insisto, el tratamiento debe de ser en el binomio paciente y médico, porque si el médico da la indicación adecuada y el paciente no sigue todos los regímenes dietéticos y de medicamentos, el paciente perderá función renal cada mes. Claro, aquí hay algo interesante y bueno, pudiera parecer que estamos exagerando, pero bueno, en este mapa que aparece aquí de la República Mexicana, pues ya somos muchos, estamos hablando de 112.336.538 habitantes para ser exactos, para lo que se acumula esta semana. Pero bueno, en este caso, con diabetes mellitus, estamos hablando de prácticamente 10 millones, o sea, es algo grave que de alguna forma refleja la situación en la que estamos inmersos. Yo creo que estos 2 millones que se mencionan ahí, que no conocen inclusive que tienen la diabetes mellitus, nos hace que definitivamente hay que detectar a tiempo a las personas con diabetes. Si sacáramos
vemos lo que viene ahí, doctor, ese 25%, ¿de dónde sale o cómo se pudo llegar a ese porcentaje? O sea, ¿qué quiere decir? Que el 25% de las personas que tienen diabetes mellitus pueden desarrollar daño renal. ¿Cómo llegamos a esa cantidad? Sí, por estadísticas se ha visto que, bueno, primero la principal causa de la insuficiencia renal en el adulto es la diabetes mellitus. Ajá. La segunda va a ser la hipertensión arterial. Y bueno, como la principal causa es la diabetes mellitus, entonces estadísticamente el 25% de los pacientes que tienen diabetes emigrarán a insuficiencia renal. Y la incidencia de diabetes en la República Mexicana, estamos hablando de aproximadamente el 10.5%. Entonces, de esos 112 millones de habitantes, 112, estamos hablando que el 10%, alrededor de 11 millones de habitantes son diabéticos. Y de esos 11 millones de habitantes diabéticos, el 25% algún día llegará a ser insuficiente renal. Bien, pues vamos al primer corte de esta tarde. Como verán, está quedando de manifiesto el gran problema en el que hemos estado inmersos durante todo este tiempo, y la verdad, casi nadie lo sabe, o casi nadie lo sabía, porque ahora nuestra intención es estarlo difundiendo. Vamos al corte, regresamos, no tardamos nada. Quédense con nosotros, recuerden nuestro teléfono 3719-9763, donde ustedes nos pueden llamar y hacer las preguntas y cuestionamientos que ustedes consideren pertinentes. Regresamos. Bien, pues estamos de regreso con esta situación, esta exposición que estamos teniendo aquí por parte del doctor Rafael Montúfar, director médico de Fresenius Kabi, el doctor Simón Ojeda, nefrólogo pediatra, líder de opinión en el área de nefrología a nivel nacional. Yo pienso que es un problema que debería de haber quedado expuesto desde hace mucho, pero esta tarde la verdad es histórico, porque nunca antes en la televisión se había hablado durante tanto tiempo y tan claramente todo esto de en qué forma estadística ya está comprobado que es la amenaza con realmente quebrar y quebrantar totalmente el Sistema Nacional de Salud. Vamos a continuar con este tema y bueno, hablábamos justamente con el doctor Simón Ojeda también acerca de la gran necesidad que se tiene en el sentido de la detección temprana de la diabetes, obviamente derivado muchas veces de la obesidad. Pero aquí, en este caso, hablar acerca de ello, de la cuestión de la diabetes, ¿cómo está estatalmente, digamos, por estado? ¿Cómo se está manejando? O si tú quieres comentarlo, doctor Montúfar. Sí, cómo no. Porque, bueno, nosotros nos interesa Jalisco, pero estamos llegando a 14 estados de la República y creo que sería interesante también pues, mostrar la incidencia que se tiene por estado en diabetes mellitus. Sí, por estado, la diabetes mellitus, según el censo que hubo en el 2000, estamos hablando que va desde el 8.5 en los estados que menos incidencia tienen, que es San Luis Potosí, correcto, hasta 10.7, que es Jalisco. Jalisco, ahí tenemos la gráfica, ¿sí? Ok. Por ahí se pueden buscar en los diferentes estados, estamos viendo, sí, San Luis Potosí 8.2, Jalisco 10.5. Y el que tiene mayor incidencia, que viene siendo Tamaulipas, con 13 y algo. Ajá. Entonces, si nos traspolamos a la parte de Jalisco, pues vemos que de 6.300.000 habitantes más o menos que tiene el estado, pues estaríamos hablando de aproximadamente un 10%, 600.000 habitantes con diabetes mellitus, de los cuales el 25% son insuficientes renales. Claro. Estamos hablando de un panorama, un universo de 125.000, 150.000 pacientes. Exacto. Tenemos por ahí una lámina, si la quisieran poner o la pudieran poner, donde viene justamente la otra parte de los estados que nos señalaron ahí, porque esto, bueno, no es nada más aquí de Jalisco, estamos viendo que también pues hay otros estados que inclusive pues tienen una población mucho mayor. Estamos hablando, por ejemplo, de Nuevo León, el 13.2, que es algo grave también. Y bueno, definitivamente que en cualquier estado, esto quiere decir que estamos inmersos en una situación muy delicada, digamos, en este sentido, y sobre todo si no se actúa a tiempo y con una decisión absoluta. Yo creo que esto ha sido una panorámica mundial, como lo hemos comentado. La panorámica mundial de la insuficiencia, y se maneja mucho pues con una cantidad enorme de productos en insuficiencia renal crónica, pero en este caso la tendencia al tratamiento en sí de la insuficiencia renal crónica, ¿cuál es ahorita la más actual, doctor?
Bueno, desgraciadamente, en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país, los tratamientos para este tipo de pacientes se van a tratamientos sustitutivos, la mayoría del presupuesto. Claro. Entonces estamos viendo que la mayoría de personas se destina el mayor número de dinero a la diálisis o hemodiálisis cuando es ya el tratamiento final del paciente, antes del trasplante. Y sin embargo no estamos haciendo nada o muy poco en la parte de detección oportuna y tratamiento temprano, o incluso a irnos a la parte anterior, que es la detección de diabéticos, enseñarlos o capacitarlos o orientarlos a su tipo de alimentación para que estos no lleguen a agravar su diabetes y después pasen a ser pacientes insuficientes renales. Entonces aquí lo que valdría la pena sería que se retomara un poquito y que en vez de que nos vistiera tanto inaugurar una unidad de hemodiálisis en un hospital así muy lujoso, que lo hiciéramos yéndonos a hacer lo que es la detección oportuna de este tipo de pacientes y tratarlos tempranamente. Claro. Así tendríamos, un paciente... Anticiparnos, sí, ¿no? anticiparnos, pero le daríamos mucho más, prolongaríamos mucho más su estado predialítico y sería un paciente con una calidad de vida muy buena y que no tendría que estar sujeto a vivir con alguien que lo estuviera ayudando a todos los tratamientos. Sí, es que es impresionante que entonces quiere decir que se le ha apostado más a una inversión multimillonaria, digamos, de tratarlo ya dañado, cuando en realidad lo más accesible, lo más económico puede ser justamente lo que es la prevención. Doctor Ojeda, y aquí, bueno, hasta la imagen así de niños, bien, se te pusieron ahí para tú que manejas a los pequeños. ¿Cuáles serían en este caso los factores de riesgo? Yo creo que es algo bien importante porque, bueno, no hay edad. Entonces, en este caso, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, mira, a mí me gustaría, antes de entrar en los factores de riesgo, enfatizar un poco lo que el doctor Montúfar comenta. Por supuesto. Y yo creo que esto es un mucho educacional, no tan solo en el aspecto social, sino en la formación de médicos especialistas. En las instituciones de salud que tienen un programa educacional bien dirigido, nos han enseñado que la insuficiencia renal crónica se debe de ver como un proceso completo. Es decir, no se forman dialisólogos o trasplantólogos, se forman médicos que aprenden insuficiencia renal con un proceso, a donde entras al proceso de diagnóstico oportuno y prevención incluso, pasas por el tratamiento para evitar la progresión del daño de una velocidad rápida o tratar de que sea mejores las condiciones de vida del paciente. Y bueno, al final, por supuesto, integras a los programas de diálisis y trasplante, pero es un todo completo. Claro. O sea, no puede ser fragmentado que alguna parte de los especialistas de la nefrología vean al trasplante como la salida única o a los procesos de diálisis, cuando esto hay que verlo como un universo. Exacto. Ya desde ese punto de vista, entonces ya podríamos ingresar y ver que sí hay algunos factores de riesgo. De hecho, sí me gustaría tomar el material que tú haces mención. En lo que pone la diapositiva sobre factores de riesgo, porque sí debe quedar muy bien claro para los televidentes cuáles son estos factores. Pero fíjate cómo entonces, de alguna forma, lo que tú comentas es de que no hay una ruta crítica establecida y nadie la ha diseñado y nadie la sigue, por lo tanto cada quien trae su idea diferente y yo creo que eso es algo de lo que estamos ahorita ya enfrentando directamente. Bueno, si nos pasa la anterior donde viene por ahí una imagen para iniciar justamente con los factores de riesgo, exactamente. Bueno, es importante comentar que los factores de riesgo son multifactoriales, son diversos. Claro. Evidentemente, en el caso de la diabetes mellitus, que apuntaban como o que se apunta como la causa más frecuente en el adulto mayor de 40 años de edad, el primer punto, la piedra angular, es el control mismo de la enfermedad. Claro. Así el doctor Montúfar comentaba que hay que ir atrás. Es decir, no tan solo es controlar el factor de riesgo de la diabetes cuando ya se sabe que se tiene daño renal, sino controlar la diabetes muchos años antes para evitar la llegada pronto a la insuficiencia renal. Claro, por supuesto. De manera que cuando se establece ya el diagnóstico de la nefropatía diabética, como se llama técnicamente, ya hay que enfatizar que el cuidado es indispensable. Si cualquiera de las medidas posteriores se llevan a cabo, no son útiles. Claro. Si el paciente no controla bien su diabetes como enfermedad de fondo. Eso para iniciar. Y ya hablando específicamente del daño renal, veíamos, por ejemplo, que están los factores genéticos. Tú decías hace rato que ya desde útero inclusive ya se puede detectar este tipo de situaciones. El consumo elevado de proteínas, perdón, doctor, ¿sí? Ajá. Sí, en este caso, al seguir otro tipo de factores, en la previa estaba el descontrol de la hipertensión arterial, algunas otras... colesterol, triglicéridos. Ajá. Son una serie de factores que también van de la mano para poder
dar puerta a la progresión del daño. Si el daño ya está establecido, pero nosotros necesitamos darle una velocidad con más certidumbre para la calidad de vida y para una progresión no tan rápida. Claro. De aquí yo quiero apuntar, por el motivo del programa, Sí, que supuesto. aparte de los factores que hemos comentado y que el control de la enfermedad de fondo, el consumo elevado de proteínas es un factor muy importante. Es muy importante y lo van a enfatizar más adelante o lo vamos a enfatizar. ¿Por qué es que sucede esto? Claro. ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a cabo Que afectan. esto? Que afectan. Y bueno, hay otros como el colesterol y triglicéridos y otros factores como la proteinuria, que por ahí en otro de los diagramas está anotado, que es la excreción anormal y alta de proteínas en la orina, Por supuesto. y que a mayor medida, cuanto más proteínas se excretan, mayores posibilidades de daño progresivo y rápido es factible en el riñón. Correcto. Aquí digamos, entonces podemos hablar que es un todo, o sea, no se puede nada más parcialmente tratar este problema. Así es. Y la otra es de que hay que anticiparse a las consecuencias. Estamos hablando, ya lo dijimos, desde útero, después ya obviamente nace el producto, bueno, el bebé, y de aquí obviamente lo ideal es que ya desde ahí se empiece a monitorear y estar cuidando que todo esté funcionando bien. ¿Es así, doctor? Efectivamente. Yo creo que tenemos que anticiparnos, ir en busca de los causales del padecimiento, Claro. antes de esperar las consecuencias del padecimiento. Ok, entonces, bueno, vamos al corte, si nos permiten, enseguida continuaremos con este tema. La verdad es algo muy apasionante y creo que queda cada vez más claro el por qué le vamos a estar invirtiendo muchísimo tiempo en nuestro programa Acontecer Médico acerca de este tema. Vamos al corte, regresamos, hay muchísima información que queremos compartir con ustedes. Regresamos. Bien, continuamos con este tema muy amplio y sobre todo de una forma muy exhaustiva, informándoles a ustedes acerca del por qué se tiene que cuidar el riñón. Esta tarde estamos hablando, por si nos acaban de sintonizar, en el caso del daño al riñón y cómo preservarlo, cómo detener sobre todo la progresión del daño y deterioro de estos. Bueno, continuamos aquí con el doctor Simón Ojeda. Estábamos hablando, doctor, antes del corte acerca de los factores, ya lo vimos, bueno. Ya se detectó, ya se supo, ya se fue al fondo, como tú lo comentabas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debe actuar el médico? Y que ahorita muchas veces siento que de repente se pierden y se va, ya todo el mundo le quieren poner catéter, a todo el mundo lo quieren dializar, todo el mundo ya... ¿Cómo hacer la primera intervención? Bueno, retomando las etapas o estadios clínicos que apuntaba el doctor Montúfar, evidentemente los más importantes son los primeros 3 o 4 estadios a donde tu participación y los movimientos que hagas en intervención Claro. del padecimiento de fondo, de frenar la proteinuria, del control de la alimentación y de algunos otros medicamentos, es la utilidad para tratar de encontrar un buen resultado. De lo que comentas aquí, entonces quiere decir que si yo mi diagnóstico es que no hay daño renal, de todos modos tengo que actuar, o sea, de todos modos tengo que checar que no haya factores agregados. No, precisamente. Hay detecciones, la mayor parte de los pacientes en estadios tempranos no tienen manifestaciones clínicas, pero pueden tener cambios en la orina como proteinuria, o ser hipertensos y no conocerlo. O tener ya obesidad. O tener ya algún factor de riesgo. No, a lo que me refiero es que tomando en cuenta tu participación, tu intervención en los estadios tempranos, vas a obtener mejores resultados, Por evidentemente. supuesto. Entonces, en esos factores de riesgo o en esa intervención a la que me refiero, pues vamos a llevar la secuencia de la mano con los factores de riesgo. Es decir, en cuanto a la diabetes como enfermedad de fondo, tú vas a enfatizar con tu paciente que el control de la enfermedad misma es la piedra angular para tratar de tener un 30 o 40% de tu desarrollo óptimo o el deterioro en lo contrario. Y a esto le agregaremos, aparte de esta intervención, pues una serie de situaciones como es una dieta adecuada, en el material audiovisual que por ahí hay más adelante está si nos ponen por apuntando. ahí la tabla donde viene, si es a la que te refieres. Hay control de su presión sanguínea, presión arterial, que es muy importante, está perfectamente demostrado que el paciente con daño renal, con presión arterial controlada, su progresión es más lenta. Lo mismo los niveles del ácido úrico, que bien se pueden controlar con una dieta, con una prescripción dietaria adecuada y con medicamentos cuando es indispensable.
el control de la proteína en la orina, de la proteinuria, como lo anotaba yo, que para esto hay medicamentos especiales actualmente que nos ayudan de manera temprana. De hecho, en la nefropatía diabética, de manera temprana se puede actuar para que la proteinuria pueda disminuir, pueda ser un factor de riesgo menor en ese sentido. Correcto. En fin, hay una serie de situaciones, el control, dijimos, de la glucosa, los factores adicionales, como los medicamentos inflamatorios no esteroideos, que en un momento dado pacientes que tenemos con daño renal tienen además alguna artropatía degenerativa o enfermedad articular y tienen la necesidad de estar tomando de manera cotidiana antiinflamatorios y agravan su daño renal. Claro. Entonces hay mucha serie de situaciones, pero si ves la parte superior, que es la restricción de las proteínas, es algo que nos interesa sobremanera, porque claro, la pura restricción de proteínas con otro tipo de tratamientos, como se va a apuntar más adelante, o de suplementos, es útil, pero si se llevan a cabo todos los demás factores de control. Por supuesto. De lo contrario, no obtendríamos los beneficios. Correcto. Si nos puede pasar la siguiente diapositiva, yo creo que aquí este esquema que tenemos por ahí, bueno, aquí es una de las consecuencias que tú decías, la restricción de proteínas que lleva por consecuencia una desnutrición del paciente. Esto es algo que frecuentemente uno ve a los pacientes que tienen un problema renal y están desnutridos, inclusive los niños, bueno, tú lo verás, pues, el crecimiento se detiene. Entonces quiere decir que centrando o yéndonos a las prioridades en un problema renal que hemos estado hablando, el riñón debe estar casi súper dosificada su ingesta de proteínas. ¿Ese es el problema medular? Efectivamente, efectivamente. Y esto no es caprichoso. Claro. Los dos aspectos fundamentales que lo avalan son que nosotros los pequeños filtros que tenemos en cada uno de nuestros riñones, las nefronas, que tienen un glomérulo como filtro alrededor del 1.200.000 en cada riñón, están filtrando, pero un 30% de ellos más o menos están en reposo. Es decir, estos filtros no están trabajando de manera total al 100%. Los mantenemos en reposo para cuando necesitamos echar mano de ellos, como es el caso de la ingesta masiva de proteínas. Claro. Es decir, trabajan más cuando se les da proteínas, porque las proteínas es un excelente alimento, pero también liberan nitrógeno, que es una sustancia que debe ser eliminada exclusivamente por los riñones. De manera que a mayor ingesta de proteínas, mayor liberación de nitrógeno y en consecuencia mayor trabajo renal. El paciente que ya tiene cierto grado de daño, evidentemente lo empuja a que sea una caída de bola de nieve que va a llevar a una progresión más rápida. Pero sin embargo, lo que tú comentas con la diapositiva del paciente desnutrido, en pacientes que en un momento dado son alimentados con dietas bajas en proteínas y más en pacientes pediátricos o jóvenes y no son suplementados de algún tipo de medicamento o de alimento fundamental que no les perjudique, pero que los nutra, podemos caer en una catástrofe mayor por una malnutrición. Totalmente increíble, digamos, el que durante tanto tiempo hemos visto transitar a muchísimos pacientes con este tipo de problemas. Y bueno, creo que este es el esquema que yo les comentaba, doctores, acerca de que creo que ejemplifica muy claramente cómo se puede detener esa progresión o cómo se puede acelerar la progresión. De alguna manera quiere decir que el hábito alimenticio mexicano, todo lo que hacemos es acelerar realmente entonces el daño renal, ¿no? Pues sí. En cierta medida, aunque la dieta va más cargada muchas veces a carbohidratos, no quedan fuera las proteínas y además las proteínas de un valor biológico no tan considerablemente bueno. Claro. Este esquema, aunque a mí me parece que es técnico médico, claro, lo que implica nada más es que la alta ingesta de proteínas lleva por varios caminos a un trabajo mayor del filtro del glomérulo. A mí me gustaría irme a un esquema más práctico que creo que es el siguiente. Correcto. A donde creo que aquí se entiende fundamentalmente. Bueno, aquí hay, este es uno de ellos. Estos son los filtros que de alguna manera se van a dañar por un mecanismo que se denomina médicamente hiperfiltración, que es la necesidad de trabajar más para poder tirar los desechos de las proteínas. Que si vemos el diagrama así muy en dibujito, en el siguiente material audiovisual, nos podemos dar cuenta que es muy claro. Si nosotros tenemos un camión para poderlo vaciar con una serie de trabajadores y su carga poderla poner equilibradamente en la bodega, con un número de trabajadores
nos lleva un tiempo adecuado para Claro. poder ese camión llenarlo Digamos, o vaciarlo. va proporcional. Exactamente. Considerando que el camión va cargado de proteínas, por Así decir es, algo. Y así a la es. derecha, bueno, en este caso. Está sobrecargada la cantidad de proteínas. Correcto. Y es el mismo número de trabajadores. Es decir, Exacto. son las mismas nefronas, son los Ajá. mismos glomérulos, los lastimados y los sanos, que van a Claro. manejar la carga de proteínas. No, pues ya- De tal ya- manera que si nosotros Sí. sobrecargamos de proteínas un 75% de glomérulos lastimados o un 50%, inexorablemente lo vamos a llevar a mayor daño. Por supuesto. Esto es una reacción en cadena. De ahí que no es caprichosa la prescripción de una dieta que vaya baja en proteínas, que por supuesto quiero apuntar, esté anotada la cantidad de los gramos de proteínas de acuerdo a la edad del paciente y a la condición que el paciente requiera. Tiene que ir proporcional todo, ¿no? Definitivamente, no es lo mismo Claro. un paciente de 10 años que un adulto de 30 a 35 años de edad. Por supuesto, y me da gusto ver, bueno, esto está muy claro porque yo creo que ejemplifica algo que técnicamente pudiera confundir a nuestros televidentes. Vean aquí, yo lo que es muy lógico, ¿no? En este caso, en el diagrama de abajo, las imágenes de abajo, pues obviamente estos trabajadores que serían como las nefronas, pues ya se hubieran infartado, la verdad, de poder descargar todo y los mismos, pues mínimo yo creo que hasta el sindicato se les echa encima, ¿no? Ok, bien, pero entonces está muy clara esta forma de ejemplificarlo. Ahora, en este sentido, digamos, una persona que no tiene diabetes mellitus, pero que sin embargo también tiene alguna otra causa, porque podríamos decir, bueno, diabetes mellitus igual a insuficiencia renal, pero en este caso, doctor Montúfar, puede haber alguien que simplemente también requiera bajar su ingesta de proteínas porque por otra causa, otro causal, el riñón también está con una disfunción. ¿Es así? Claro, aquí nos podemos poner en el caso del paciente hipertenso. Por El ejemplo. paciente hipertenso también es un tipo de paciente que finalmente o en alguna etapa de su vida va a llegar a ser insuficiencia renal. Ujú. Entonces aquí, abundando un poquito lo que decía el doctor Ojeda, el paciente cuando lo detectamos con una función renal X, por decirlo, detectamos con un 50% de función renal, lo ideal es conservar esa función renal por el mayor tiempo posible que pueda prolongarse. Claro. Podemos llevarla a 8 años o se la puede acabar el paciente, a lo mejor ayudados con nosotros, con antibióticos, con medicamentos que dañan el riñón en un plazo muy corto. Correcto. Bien, pues esto, vamos al siguiente corte. Yo creo que les puedo yo comentar que ya hemos hablado ahorita brevemente, porque la verdad esto sería casi un programa de cada una de las etapas que hemos estado viendo, pero yo creo que hay algo muy relevante en este tema, y es que existe un problema, todos estamos inmersos ya en ello por la dieta que tenemos, somos un país de obesos, con un alto número de diabéticos, por lo tanto todos tenemos que cambiar nuestros hábitos y a partir de hoy que queremos y realmente los invitamos a que en su vida diaria pues este sea un parteaguas y que este estilo de vida ahora sí de aquí en adelante busquemos que sea lo más saludable posible. Enseguida vamos a ver, bueno, cuáles son las alternativas de solución que se tienen, porque creo que en esta situación también hay un poco de empolvamiento en lo que es la cuestión del manejo y el abordaje de un paciente con insuficiencia renal. Vamos al corte, regresamos, quédense con nosotros, recuerden nuestro teléfono 3719-9763, también tenemos nuestro correo electrónico acontecermedico@hotmail.com. Regresamos. Igual. Vitamin Water, recuerden que además de hidratarlos, también los vitamina. En esta tarde, bueno, le estamos presentando Power C, que es una presentación que contiene vitamina C y también contiene taurina. Una aclaración, la taurina es un aminoácido de origen animal, no es energético, da resistencia muscular y ayuda a que las fibras musculares se regeneren mucho más rápido. Entonces, cuando se hace ejercicio, este dolor que se siente, esas contracturas que pareciera que ya nos hacen no regresar al gimnasio, no, pues igual no hay problema, ustedes pueden tomar Vitamin Water Power C y definitivamente que para que hubiera algún daño así ya importante por el hecho de que tenga taurina, tendrían que tomar, digamos, 45 botellas o una cosa así. Entonces lo pueden tomar con toda confianza, ya que realmente es un producto de mucha calidad. Vitamin Water, recuerde que no nada más los hidrata, sino que también los vitamina, cosa que otros productos en el mercado
no lo hacen, únicamente los hidratan. Bien, pues entonces continuamos con este tema. Por cierto, aquellas personas que tengan algún problema de insuficiencia renal o algún problema con su riñón, pueden tomar Vitamin Water porque no contiene prácticamente sodio. Entonces no hay ningún problema. Bien, continuando entonces con ello, hablamos de problemas, hemos hablado de situaciones y como siempre, Acontecer Médico queremos dar, no nomás el problema, queremos dar soluciones y en esta tarde, bueno, con el apoyo de Fresenius Kabi también, tenemos aquí a la doctora Fabiola Rodríguez, a quien le doy también la bienvenida, que te integras aquí a este panel, obviamente con la gran responsabilidad de dar la solución a un grandísimo problema. Tú tienes a tu cargo un área nutricional, que es en este caso un programa de asistencia nutricional Fresenius Kabi, pero que sobre todo la estrella, digamos, es un producto, que es el Ketosteril. Me gustaría que nos platicaras qué es el Ketosteril. Claro que sí, Ketosteril es un tratamiento que junto con una dieta baja en proteínas va a ayudar al paciente a que no se desnutra, porque le va a aportar aminoácidos que no contienen carga de nitrógeno. Como lo han venido explicando el doctor Simón Ojeda y el doctor Montufa, el nitrógeno le hace daño al paciente con insuficiencia renal, pero necesitamos darle proteínas o aminoácidos para que no se nos desnutre. Entonces, Ketosteril le va a proporcionar esos aminoácidos sin el nitrógeno, porque el paciente, el exceso que tiene de nitrógeno, lo va a capturar y dentro de su mismo organismo va a formar las proteínas y él mismo se va a renutrir. Correcto. Esto de alguna forma, digamos, hace que descansen los riñones, que trabajen menos, se puede desinflamar el riñón. Así es, le llamamos lo que decía hiperfiltración. Si nosotros damos una dieta baja en proteínas y le damos al paciente un aminoácido como tal, vamos a poner a trabajar a marchas forzadas el riñón, lo vamos a sobrecargar. Correcto. Pero si le damos nosotros una dieta baja en proteínas más Ketosteril, el riñón no va a trabajar de más. Entonces, el paciente va a mejorar su calidad de vida y por consiguiente su estado nutricional. Muy bien, ahora aquí en este caso es uno de los muchos elementos nutricionales que un paciente con un problema renal o del riñón requiere. El hecho de contar con un programa de asistencia nutricional digamos, hace que no nada más le van a dar el producto y punto, porque también yo quisiera que quedara claro que obviamente no se trata nada más de promover un producto, sino promover una gran solución en salud y sobre todo en una atención integral para lo que es la prevención y del daño progresivo del riñón. Aquí en este caso, ¿qué pueden las personas que acudan a este centro, qué tipo de apoyo van a tener? Obviamente en el sentido de las proteínas, pero ¿también se les da un esquema digamos, de los otros nutrientes que se requieren? Sí, claro que sí. Si nosotros damos solo el producto y no controlamos su dieta, lo dejamos comer como está acostumbrado el mexicano, sí, las gorditas, carnitas, todo, sí, pues de nada va a servir que le demos el producto. Claro. Lo que nosotros necesitamos es hacerle una dieta personalizada y eso lo hacemos en el Centro de Atención Nutricional. Se le hace su dieta donde se le va a controlar todas sus demás enfermedades, si es hipertenso, si es diabético, si es el ácido úrico. Entonces, en conjunto, junto con el Ketosteril, va a mejorar el paciente. Correcto. En el caso del Ketosteril específicamente, ¿cuál es su uso, digamos, o cuál es, digamos, la forma en la que va a actuar dentro de esta persona? A lo que voy es, bueno, uno pensaría, me tomo una tableta y ya la hice. ¿Cómo se administra el Ketosteril? Bueno, la dosis, sí, la dosis sería una tableta por cada 5 kilos de peso ideal, pero eso lo tendría que ver de manera individual, en este caso el nefrólogo. Y la manera en que va a actuar en el organismo, el paciente al momento de que se toma el Ketosteril, la molécula va a capturar el nitrógeno que tiene en exceso, que el nitrógeno es lo que le ocasiona todo el malestar al paciente, la comezón, los vómitos. Entonces, yo no le puedo meter más nitrógeno. Claro. El Ketosteril captura ese nitrógeno y a los meses o al mes se ven los resultados. El paciente disminuye sus náuseas, sus vómitos y laboratorialmente también se ven los resultados. Y además nos da a un paciente productivo. Perfecto. Aquí viene un esquema que, bueno, platicábamos la otra vez, creo que ejemplifica muy bien en qué lugar entra Ketosteril. Así es. De hecho, es lo que comentaba hace un momento, nosotros si damos una dieta baja en proteínas y el paciente tenemos que darle algo para nutrirlo, pero si le damos un complemento como tal, un aminoácido, le vamos a meter más nitrógeno y lo que ocasionamos pues es sobrecargar el riñón, claro, ¿sí? Que es la hiperfiltración, que esto se vio muy claro en el esquema del camioncito que nos explicaba el doctor Simón Ojeda. En cambio, con Ketosteril, si le damos una dieta baja en proteínas más el Ketosteril, no vamos
a sobrecargar el riñón. Correcto. ¿Por qué? Porque está reutilizando y disminuyendo el nitrógeno que el paciente tenía en exceso y a la vez todos sus signos y síntomas y sus molestias del paciente. Ok, correcto. Y bueno, antes de pasar a lo que es la terapia sustitutiva, que es esta gráfica, nada más rápidamente, doctor Ojeda, ¿qué ejemplo nos puedes dar de a qué se refiere con hiperfiltración? Un ejemplo así muy claro, muy... Una de las funciones importantes del riñón es filtrar. Sí. De hecho, cuando ustedes ven por ahí el examen de laboratorio de depuración de creatinina, se pone como unidad de medida mililitros diagonal minuto. Sí. Esto quiere decir que las 24 horas del día o los 1440 minutos, los riñones están filtrando a través de sus mecanismos de sus organelos glomerulares. Esta filtración, yo decía que se encuentra en un estándar de acuerdo a las necesidades, es decir, si te la miden, la depuración de creatinina como unidad de medida te salen 90 mililitros por minuto, lo que decía el doctor Montúfar, alrededor del 90% funcional, y tú te vas a hacer una carga de proteínas, te vas aquí cerca a un restaurante argentino muy rico y te comes un churrasco de 350 gramos, entonces vas a necesitar que el riñón hiperfiltre para sacar ese exceso de nitrógeno que generó el churrasco. Claro, se pone entonces, a cambiar en friega. A marchas forzadas. Claro. Y de 90 se va hasta 130 la filtración de cada glomérulo o la filtración glomerular a través del tiempo para poder cumplir con sus demandas. Claro. Si esta hiperfiltración es un fenómeno transitorio por el gusto de comerte el churrasco, seguramente no va a pasar nada. Si es una persona con un problema no de enfermedad renal, pero si eres un enfermo renal a donde hay un deterioro estructural y funcional de tus nefronas y de tus glomérulos. Ay, ¿qué pasa? Entonces vas a estar hiperfiltrando, vas a estarlo cansando. Constante. Y pasa con los trabajadores que mandaste esa huelga hace un rato, el sindicato. Okay. O sea, ya las nefronas empiezan a hacer fenómeno de esclerosis. Se empiezan a cicatrizar dentro de sus áreas de filtración. Y este fenómeno en cadena va quitando unidades funcionales e inexorablemente va progresando la insuficiencia renal. Es ahí como va, digamos, muriendo el riñón. Muriendo. Correcto. Doctora, ahora sí, si nos ponen por ahí esta gráfica, a mí se me hace bien interesante esta, y esta, bueno, y esta la que sigue. Yo creo que aquí ejemplificar el saber qué sucede con y qué sucede sin el ketosteril. ¿Nos podrías comentar esta gráfica? Sí, claro que sí. Aquí tenemos una gráfica en donde vemos la evolución habitual de unos pacientes que inician con 2 de creatinina. El 2 de creatinina quiere decir que todavía no tiene un daño muy abundante, muy significativo, de la función renal. Entonces, si dejamos a un paciente que evolucione normalmente, vemos en el color amarillo que puede llegar a los 12 meses a la diálisis o hemodiálisis. En 12 meses. Wow. ¿Sí? Y hay otro paciente con 2 de creatinina, si lo dejamos que tenga una evolución habitual, pero controla su presión arterial, su diabetes, su ácido úrico, pues se nos puede ir hasta 20 meses y llega a la diálisis o hemodiálisis. Correcto. En cambio, si tenemos a un paciente con los mismos 2 de creatinina, controla todas sus demás enfermedades y agregamos una dieta baja en proteínas, se puede ir a los 30 meses. No, pues excelente. Entonces, pero si controlamos todo esto, le damos la dieta baja en proteínas y agregamos ketosteril, tenemos pacientes que llevan 8 años o más y no han llegado a la diálisis. ¡Qué barbaridad! Entonces, sí es muy significativo el tiempo y la calidad de vida. ¿Cómo no? Doctor Montúfar, en alguna ocasión platicábamos acerca de esto, de esta gráfica, que a mí se me hace muy ilustrativa. Si nos pudieras explicar al teleauditorio. Sí, cómo no. Este es un estudio que se hizo en donde el paciente se demostró que con una dieta baja en proteínas, sin adicionarle ketosteril, este paciente está perdiendo normalmente cada mes 1.48 de función renal. Ok. ¿Sí? Y este mismo paciente, este grupo de pacientes, si tienen una dieta baja en proteínas más aparte ketosteril, se reduce a 11 veces menos por mes, o se va a 0.13 de pérdida renal mensual. Quiere decir que esto pues, le da un abanico muy grande de protección de la función renal que continúa. Claro. Sí, tú me ejemplificabas así como una tarjeta de débito, ¿no? Dices, bueno, si tengo esto, me lo voy a gastar más rápido. En un año ya me gasté todo lo que tenía de riñón. Con este programa que ustedes llevan a cabo,
obviamente en este caso pues, se va a prolongar por años, como tú lo comentas, doctora, ¿no? Sí, así es. Sí. Y tenemos a una persona que es productiva, porque muchos que están ya en diálisis o hemodiálisis pues ya no pueden trabajar. Claro. En cambio, con ketosteril y dieta baja en proteínas, pues su calidad es muy buena. Por supuesto. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho el favor de llamar. Bueno, muchísimas gracias. La señora Padilla comenta, ¿cómo compensar los lácteos para la nutrición de una joven de 18 años que ha tenido 2 operaciones por piedras en riñón? Bueno, y felicita al programa también. Doctor Ojeda. Sí, bueno, habría que ver si simplemente ha sido la litiasis renal, los cálculos renales, con daño renal o sin daño renal. Porque si ha sido solamente la litiasis, habría que hacer un estudio metabólico para ver si es secundario a hipercalciuria, exceso de calcio urinario, a hiperuricosuria, que es exceso de ácido úrico urinario, claro, o a otras tantas causas. Metabólicas. No se puede hacer un estándar de manejo ni nutricional ni médico sin saber cuál es el causal de la litiasis. Ahora, si hay un daño agregado, entonces sí, ya el tratamiento va al daño renal. Correcto. Y bueno, suplementos o sustitutos de leche, en realidad no existe gran cantidad, eso es muy importante decirlo. Esto de que agarren una serie de suplementos que hay por ahí en los stands de las farmacias que se anuncian para nutrir los enfermos renales, es una falacia porque sí liberan nitrógeno. De todos modos. O sea, esto no es una gran ayuda, no Okay. es una gran ayuda para los que son enfermos renales. Correcto. Margarita Jiménez nos pregunta, ¿qué dieta es necesaria para no dañar más el riñón en una persona diabética? Muchísimas gracias, también felicita al programa. Doctor. Bueno, pues la dieta que necesitamos llevar para que el paciente o para que no se dañe más el riñón, obviamente lo que se ha estado comentando, disminuir el consumo de proteínas. Disminuir el consumo de proteínas si es que no se tiene un daño renal tan grande y si no, bueno, pues entonces tratar de buscar algún otro tipo de dieta en cuanto a la suplementación con ketosteril para que no nos lleve a una desnutrición. ¿Sí? En este caso sería muy importante comentar que uno estandariza la cantidad de gramos por kilo de peso del paciente de proteínas de alto valor biológico. Es decir, suponemos que la señora, voy a inventar, tiene 60 kilos, entonces le daríamos una dieta, por ejemplo, de acuerdo al grado de daño renal, si no es un daño muy avanzado, vamos a decir de 0.6 a 0.7 de gramos, o sea, 700 miligramos por kilo de peso. Lo que resulte de la multiplicación, que pueden ser 40, 45 gramos de proteína, eso va a llevar la dieta, que lo tiene que hacer una licenciada en nutrición para variarle su dieta. Ahora, no hay que confundir que esos 40 gramos de proteínas de alto valor biológico no son 40 gramos de carne. O sea, la carne magra, que puede tener 100 gramos, posee una cantidad de gramos de proteínas de acuerdo a la calidad de la carne. No los mismos gramos tiene el pollo. No va en relación directa a lo que pesa. Por supuesto que no. Claro. De manera que esto no es tan sencillo comentarlo aquí en corto, requiere de una prescripción requiere de una asesoría nutricional. Claro, aquí la recomendación es que acudan al nefrólogo, pero bueno, aquí Diego Olivares pregunta, dice, mi hija tiene daño renal, pero no tenemos un régimen alimenticio. Doctora Fabiola, ¿qué hacer? Podemos comentar lo del centro, ¿no? Sí, así es. Contamos con el Centro de Atención Nutricional, el cual es gratuito para las personas que consumen ketosteril. Pero antes tendría que ir con un nefrólogo, entonces el nefrólogo ver si realmente es candidato para la dieta baja en proteínas y ketosteril, y con mucho gusto lo esperamos en el centro de atención, siempre y cuando su nefrólogo lo autorice. Aquí vemos una gráfica, doctora, que bueno, tú platicabas acerca de esto, de cómo el impacto es totalmente favorable, ¿no? Sí, en esta gráfica vemos cómo lo que es la depuración de creatinina o la función renal. En la línea roja vemos que tiene, hablando de porcentaje, un 14% de función renal, y vemos que en 6 meses ya está en diálisis o en hemodiálisis. Correcto. Con pura dieta baja en proteínas. Y en la amarilla observamos que una dieta baja en proteínas más ketosteril, con la misma función renal que inició de 14, lo podemos mantener por más tiempo. A los 6 meses sigue con la misma función renal. No, pues una maravilla. Bueno, pues aquí están los beneficios que hemos hablado, y yo pues agradecerles también con estos beneficios y el beneficio de la información sobre todo, doctora
Fabiola Rodríguez, gerente de producto de Ketosteril de Fresenius Kabi, el doctor Montúfar, director médico de Fresenius Kabi, doctor Simón Ojeda, nefrólogo pediatra, y bueno, yo, su servidor Ricardo Urzúa, pues despedirme de ustedes, pero no sin antes comentarles que estos programas van a ser consecutivos, vamos a estar hablando sobre este tema y estén muy al pendiente de 8TV, ya que vamos a estar anunciando próximamente una brigada que vamos a estar haciendo para detección temprana de daño en el riñón. Quédense con nosotros, quédense con 8TV. Ricardo Urzúa, su servidor, me despido de ustedes. Y bueno, el mensaje de esta tarde es: cuiden su riñón. Muchísimas gracias y que tengan un buen provecho. Algo que es muy importante es decir que la insuficiencia renal crónica es una enfermedad irreversible y que si nosotros no hacemos nada, tanto el médico como el paciente, que también debe de tener mucho que hacer en este tipo de enfermedades, porque debe de ser muy ordenado, debe de ser muy disciplinado para pegarse a un régimen dietético y también para poder llevar todos sus medicamentos como deben de ser. Entonces, la diferencia de que el paciente se apegue a esta dieta y de que tenga un tratamiento adecuado son los meses que él puede conservar la función renal que le queda cuando se detecta que es insuficiente renal. Con esto podemos entender, doctor Montúfar, que entonces con una disciplina, con un programa nutricional y obviamente unos hábitos alimenticios adecuados, cualquier persona que en este momento ya tuviera un daño en el riñón puede frenarlo, y quien no lo tiene, por supuesto que con mayor razón lo puede hacer. ¿Es así? Claro. Creo que alguna de las cosas que son muy importantes es hacer una detección temprana del paciente que tiene insuficiencia renal. Y esa temprana estamos refiriéndonos a que si sabemos que es un paciente que es diabético, que es un paciente hipertenso, tendremos que estar monitoreando su función renal. ¿Por qué? Porque la función renal podemos estar con el paciente en etapas más avanzadas y desgraciadamente este paciente no siente ninguna alteración hasta que está ya con una pérdida considerable de función renal. Por supuesto. Estamos viendo tal cual de lo que estamos platicando y bueno, vienen ahí 3 puntos interesantes que se ven afectados. En este caso es la función excretora, la metabólica y la endocrina. Aquí, ¿qué nos puedes comentar sobre estos 3 puntos? ¿Cómo se reflejan? ¿Cómo una persona puede saber o puede empezar a percibir que está teniendo ya esta afectación? Sí, volviendo a la definición, muchas de las personas incluso se dan cuenta que el paciente tiene o que ellos tienen insuficiencia renal cuando llegan a un centro de urgencias por un problema que ellos sienten que es de insuficiencia respiratoria. El paciente se agita mucho, el paciente no puede respirar, al paciente le falta aire. Cuando hacemos algún tipo de exámenes de laboratorio, vemos que en realidad este tipo de problema no es insuficiencia respiratoria, sino que el paciente ha perdido una cantidad o no ha producido una cantidad de hemoglobina y encontramos un paciente anémico. Correcto. Un paciente anémico en el que el paciente puede respirar, pero no tiene quien le lleve ese oxígeno a las células. Entonces es un paciente que se está cansando mucho. Y muchas veces es la primera manifestación que tenemos en algún paciente que tiene insuficiencia renal. Y esto estamos hablando de que él ya debe de estar en etapas bastante avanzadas. Claro. Definitivamente que en el caso de los niños, doctor Ojeda, me gustaría que empezaras también a participar en esto. Yo creo que los niños puede ser la mejor medida de prevención que pudiera ser el país, ¿no? Sí, efectivamente, ya en un programa previo, como tú lo apuntaste, habíamos comentado que... Mundial líder en el área de insuficiencia renal o de apoyo al riñón, que es Fresenius Kabi, que es a partir de esta tarde se integra a nuestro equipo de trabajo. Y para ello quiero dar la bienvenida a su director médico, el doctor Rafael Montúfar. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación al programa.
Al contrario, pues muchas gracias por el apoyo y también me da muchísimo gusto, ya habíamos hecho un programa juntos, doctor, pues ya estás aquí otra vez, ya eres la estrella del riñón, mi estimado doctor Simón Ojeda, nefrólogo pediatra y además un líder de opinión en todo lo que se refiere a la prevención, tratamiento, diagnóstico oportuno de la cuestión del riñón. Yo creo que cualquier persona que en este momento nos esté viendo, podemos tener esta situación, ya que son múltiples las causas. Por supuesto que la número 1 causal es la diabetes. Entonces, bueno, pues es algo muy interesante y vamos a apurarnos a iniciar con esta información. Realmente va a ser todo un curso relacionado con el cómo cuidar y preservar nuestro riñón, ¿no? Pues iniciamos y primeramente me gustaría, doctor Montúfar, que platicáramos. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Sí, bueno. Antes que nada, la insuficiencia renal crónica creo que ha llegado a límites de ser un problema de salud en el país, y no en el país, en el mundo. Y bueno, como definición, tenemos la insuficiencia renal crónica como una afectación a las funciones del riñón, en donde se está perdiendo la masa renal funcionante y en donde de alguna manera las funciones como son la excreción, la función metabólica y la función de reabsorción están teniendo alteraciones. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Esta tarde, la verdad, tenemos algo histórico. Como nunca antes en la televisión se había hecho un desglose y una consecución de la descripción de uno de los grandes problemas mundiales en salud y una enfermedad que está azotando en esta época actual, que es la insuficiencia renal crónica. De aquí en adelante vamos a estar hablando mucho sobre este tema y esta hora quédense con nosotros porque van a aprender realmente en qué situación nos encontramos y estamos expuestos todos. Así que bienvenidos a Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, servidor, le doy la más cordial bienvenida y comenzamos. En otros programas ya hemos comentado acerca del gran problema que se está viviendo en la actualidad y que está prácticamente tronando, digamos, o quebrantando completamente el Sistema Nacional de Salud, no nomás de México, sino de otros países. Esta tarde nos hemos dado a la tarea de armar un programa para que realmente sea prácticamente hasta educativo. Para ello tenemos a especialistas y estamos respaldados por la empresa la etiología del paciente pediátrico menor de 18 años en cuanto a insuficiencia renal crónica es más en favor de otro tipo de padecimientos. Se apuntan enfermedades del aparato urinario, como es la uropatía obstructiva, que ocupa la tercera parte de todas las causas, claro. Las enfermedades adquiridas de tipo glomerular, y hay otras secundarias a nefrotóxicos y tanto fármacos como otro tipo de sustancias que claro. Pueden dañar el riñón. Y en efecto uno puede hacer diagnósticos oportunos. Ya lo comentamos, desde el diagnóstico antenatal de la uropatía obstructiva en la semana 24-28 del embarazo y detectar una obstrucción en el aparato urinario intraútero, hasta otros padecimientos que mediante cinta reactiva, de manera intencionada, encontramos proteinuria importante y al darle seguimiento, pues documentamos una enfermedad renal. Claro. Comentas algunos de los estadios que pueda haber en el cual ya hay una presencia clínica, que estamos hablando, las proteínas que se presentan en orina, cuando se hace ese general de orina, sí. Se pone la tira y bueno, reportan que hay proteínas en la orina, lo cual ya es una llamada de alerta. Ahora, doctor Montúfar, hablando de los estadios de la insuficiencia renal crónica, ¿cómo poder medir, cómo poder saber, bueno, qué tanto tengo dañado el riñón? ¿Poquito, mucho, regular? ¿Cuál es la manera de semblantear en qué lugar se encuentra ese riñón? Sí, tenemos una función renal que vamos a decir que es el 100% cuando el paciente está bien, hasta el 110%. Cuando tenemos, bueno, lo podemos dividir o lo podemos clasificar por estadios o por etapas. Claro. Tenemos un estadio